Hola, Dios les bendiga. Bienvenidos a la clase número 2 de la materia de personajes bíblicos. En esta ocasión estaremos viendo a la primera pareja, que quienes son Adán y Eva. Eso lo vemos en el capítulo 2 de Génesis, del versículo 4 al versículo 25. Y aquí hay una expresión que tiene muchísimo sentido, donde dice: Dios creó al hombre y a la mujer. Qué maravillosa declaración, definitivamente. Aquí es donde nosotros sabemos que fue de esta forma, ¿verdad? Mujer, ¿verdad? Y hombre los que Dios creó. Dice: la raza humana no es fruto de la casualidad, ni se generó a sí misma. Hubo un momento especial para la aparición de la primera pareja por la voluntad expresa del Supremo Creador. En su infinita misericordia decidió darnos su semejanza, lo que nos hace diferente de cualquier otra criatura hecha por Él. Nuestra responsabilidad como seres humanos es grande: cumplir con el propósito para el que fuimos creados. Él nos dará la sabiduría si entregamos nuestra voluntad a Él. Definitivamente que eso es así. Si nosotros estamos dispuestos a cumplir la voluntad de Dios en nuestra vida, se va a hacer. Dice: crea al hombre con dos elementos fundamentales: polvo de la tierra y un soplo de aliento de vida en su nariz. Si usted recuerda, aquí tenemos en Génesis capítulo 2, ¿verdad? Habla, justamente nos da algunos detalles, ¿verdad? De cómo fue creado el hombre. Bueno, del versículo 4 en adelante dice: el hombre en el huerto del Edén, hasta el versículo 25 del capítulo 2. Entonces, aquí se menciona como un orden, ¿verdad? De todo lo que Dios iba haciendo. Dice que el hombre es puesto en el jardín para cuidarlo y cultivarlo. El trabajo fue una responsabilidad asignada desde la creación. Eso lo vemos en Génesis 2:15. Tomó pues Jehová, dio al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. O sea, desde un principio estaba establecido qué es lo que iba a hacer el hombre. Luego dice acá: Dios le ofrece al hombre libertad para escoger, pero también lo limita, acentuando así que el hombre creado es responsable física, mental y espiritualmente. Dios crea a Eva y establece la relación perfecta entre hombre y ella, y es el matrimonio. El primer hombre, Adán, significa humanidad, o también puede tener el significado de hombre. Adán es una palabra hebrea que aparece en el Antiguo Testamento más de 500 veces y que casi siempre significa hombre o ser humano. Es padre de todos los hombres. Dios lo creó primero a él y a su mujer Eva, y ambos fueron los padres de toda la humanidad. Los hijos de Adán y Eva nombrados en la Biblia son Caín, Abel y Set, aunque engendró a otros que se desconocen su nombre. Adán vivió cerca de 930 años. Hay 9 datos importantes acerca de Adán. Uno, que es la creación más importante de Dios, absolutamente único, ¿verdad? Porque él no tenía padre ni madre, sino que fue el primero entre todos los hombres. O sea, lo primero que Dios creó del ser humano. Fue hijo de Dios por creación, hecho a la imagen de Dios en Génesis 1:27, donde dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a la imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Dios le prepara un lugar especial y apropiado para vivir. Eso lo vemos en Génesis 2:8, donde dice: Jehová plantó un huerto en Edén al oriente y puso ahí al hombre que había formado. O sea, Dios preparó todo. O sea, no quería que nada, ¿verdad?, se saliera de la perfección que Él había hecho. Luego Dios le prepara ese lugar. Es declarado el rey de la creación. Luego de eso se le manda que no coma del árbol de la ciencia del bien y el mal. Se le exhorta a que coma de todos los demás árboles y se le da una esposa. Y eso lo vemos en los últimos versículos del 18 al 25 del capítulo 2 de Génesis. La primera mujer fue Eva. Eva significa dadora de vida, origen de vida
o madre de todos los vivientes. Acá se mencionan en su separata algunas citas que sería importante que usted pudiera leerlas, ¿verdad? Características de Eva significa que en ella había esto, había el hecho de que era muy confiada e inocente. Dice, Adán como hombre vio a su alrededor y vio a todas las criaturas que había nombrado. Cada animal tenía su compañera, pero dice que para Adán no la hubo. Entonces Dios sabía que él necesitaba la ayuda idónea. Entonces Eva fue formada de una de las costillas de Adán. Eso lo vemos en Génesis 2, del 20 al 23. Y la frase que significa una porción del medio y del frente del hombre, y no una costilla individual. Eso lo vemos en el versículo 23, donde dice, dijo Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Vea que esta, digamos, la costilla está localizada bajo el brazo, ¿verdad? Creo que la mayoría sabemos esto. Y esta protege el área de las costillas de cualquier daño. Dice, esta es la función verdadera del esposo, proteger a su esposa, proteger a su costilla, ¿verdad? De manera figurada. Dice, y Dios la trajo al hombre. Esta es la otra hermosa realidad. El Señor preparó una mujer y cuando estuvo lista, Él la dio al hombre. Esta parte de verdad me encanta porque tiene muchísimo sentido de cómo deben de ser las cosas. Dice, Él no preparó un hombre para una mujer, sino una mujer para un hombre. No olvidemos que Dios está preparando mujeres. Así que permite, mujer, que Dios te prepare. Él sabe exactamente qué y a quién necesitas y cuándo, y Él será fiel, ¿verdad? Para las mujeres que están solteras, definitivamente que esto es tan real saber que Dios nos está preparando a nosotros para alguien que va a necesitar de nosotros. Entonces, porque todo esto viene siendo un complemento, nos unimos y tenemos a alguien con el que vamos a compartir toda nuestra vida. O sea, porque ante Dios, ¿verdad? No existe lo que es el divorcio y Él creó a Adán y a Eva para estar juntos por siempre. O sea, nunca la opción fue que ellos estuvieran separados, jamás. Entonces, esta parte me encanta donde dice, permite, mujer, que Dios te prepare. Nosotras, como mujeres, creo yo, antes de casarnos, tenemos como esa ansiedad de saber con quién, cuándo, dónde, por qué. Pero yo creo que cuando todo lo dejamos en las manos de Dios, todo va encajando y vamos a lograr un como engranaje perfecto con nuestro esposo. Entonces, nosotras las mujeres, ¿verdad? Hemos sido creadas y somos creadas por Dios para una misión especial, ¿verdad? En un matrimonio. Entonces, es importante que no lo olvidemos, aún las que ya estamos casadas, saber de que Dios nos preparó a nosotros para llevarnos con el que ahora nosotras estamos casadas y ser esa ayuda idónea perfecta. Dice, Adán indudablemente se emocionó cuando vio lo que Dios le trajo. De hecho, estaba tan contento que exclamó con gozo, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona. Literalmente, la palabra varona es el femenino de varón. Eva era del género humano, pero no era varón. Ella primero fue llamada varona porque fue sacada del varón. Parece como un trabalenguas, ¿verdad? Pero así es, o sea, no hay más opción. Eva fue sacada del varón, por eso se le llamaba varona. Dice, el segundo nombre que se le dio a ella lo encontramos en Génesis 5:2, donde dice, varón y hembra los creó y los bendijo Dios, ¿verdad? Y llamó el nombre de ellos Adán. Ambos fueron llamados Adán. Desde ese versículo en Génesis 5:2 vemos, dice, una base escritural clara para la cual una mujer toma el nombre de su esposo. Ellos dos eran individuos separados, pero fueron llamados uno. Dios los hizo una sola carne y les dio un nombre, pero ellos fueron uno a su vista y amados con un propósito. ¿Cuál era ese propósito? El matrimonio. El tercer nombre que se le dio fue Eva. No se le llamó Eva en el principio, sino que después de la transgresión. Adán escogió ese nombre. Eso lo vemos en Génesis 3, del 16 al 20.
donde el título que aparece en Génesis dice desobediencia del hombre. Y si nos vamos al versículo 16, ¿verdad? Empieza a decirle todo lo que le iba a suceder a Eva, ¿verdad? Por la desobediencia que ella tuvo, ¿verdad? Junto a Adán. Dice acá, Dios establece el matrimonio como la relación correcta entre el hombre y la mujer, de acuerdo a la naturaleza del hombre. La relación matrimonial es exclusiva y no hay en ella lugar para sentimientos negativos ni barreras. Las posibilidades, las oportunidades y responsabilidades serán compartidas entre el hombre y la mujer. Y yo creo que estudiar un poco acerca de Adán y Eva nos hace recordar que todos tenemos un propósito. Probablemente, ¿verdad? Hayamos sido concebidos por diferentes razones, por diferentes motivos. Algunos pudo haber sido como normalmente a veces algunos padres dicen, fue algo inesperado, pero para el ser humano, pero para Dios todo estaba en el pensamiento de Dios. Y cuando Él nos creó y Él permitió que nosotros fuésemos concebidos, Él ya tenía un plan perfecto para nosotros, ¿verdad? Simplemente, o sea, y solamente lo que nosotros tenemos que hacer es depositar nuestra confianza en Dios, dejar que Dios actúe en nuestra vida y que nos vaya formando, ¿verdad? Porque cada proceso, cada situación que nosotros vivimos va formando algo nuevo en nuestras vidas. El primer pecado lo vemos en Génesis 3, del 1 al 24, ¿verdad? Todo el capítulo. La serpiente se convirtió en un instrumento externo de tentación, tienta a Eva, exagerando la prohibición de Dios. Dice, la mujer corrige ese error, pero entonces la serpiente crea dudas sobre la advertencia de Dios, insinuando que Dios es egoísta. La mujer cede ante la tentación, come del fruto y le da también a su marido. El único conocimiento que ganaron les causó vergüenza, ¿verdad? Aquí hay muchas discusiones, ¿verdad? Hay cosas en las cuales dicen, ¿por qué Adán dejó sola a Eva? La responsabilidad era de Adán. Bueno, hay tantas cosas que se puede hablar acerca de eso, pero no es el fin ver quién es el culpable y quién no es el culpable, o quién fue el primero que falló y quién fue el segundo, o viceversa, ¿verdad? Sino que se trata de darnos cuenta que fallaron, independientemente de quién haya comenzado o quién haya terminado, fallaron, ¿verdad? Y Dios tuvo que ver de qué manera, ¿verdad?, les hacía a ellos sentir que le habían fallado. Y dice que uno de los primeros sentimientos que ellos sintieron, valga la redundancia, perdón, fue vergüenza. Dice, Adán se convierte en el primer pecador humano. Cronológicamente Eva comió primero, pero desde la perspectiva teológica, Adán es declarado por el Nuevo Testamento como el pecador original. La razón de ello es que Adán era la cabeza de la raza humana y por consiguiente responsable de sus acciones, ¿verdad? Él era el responsable, él era el que tenía que dar la cara, como dicen, ante Dios. Y pues falló Eva, falló él, porque los dos eran uno solo. Adán y Eva intentaron esconder su desnudez ante Dios en un esfuerzo desesperado por corregir la situación. Dice que cosieron hojas de higueras y se hicieron delantales. Y tenemos el primer ejemplo en la historia del esfuerzo religioso humano. Tratar de cubrir, ¿verdad?, el pecado. Algunas aplicaciones importantes de la vida de Adán y Eva son estas. Satanás, dice, es hábil para descubrir todas las ventajas e igualmente es rápido para atacar las áreas de nuestra mente y corazón donde somos más débiles. O sea, Satanás conoce eso de nosotros y eso es algo y un área que nosotros tenemos que entregarle a Dios. Porque Dios dice que cuando nos sentamos débiles, debemos de saber que somos fuertes, no por nosotros, sino que porque Él está en nosotros. Dice, con Eva, Él se centró en su curiosidad, Satanás se centró en su curiosidad, en la inocencia y la vulnerabilidad hacia el engaño, tomando una completa ventaja de su ingenuidad. Por otro lado, la rebelión de Adán en el Edén no fue tal cosa. Él no fue engañado por la serpiente. Fue seducido por los encantos de su esposa. Dice, su atractivo fue uno de sus atributos más grandes. Eva había enamorado tanto a Adán y estaba tan fijado en su corazón que él, como barro en su mano,
Por eso, a sabiendas y voluntariamente, él desobedeció la orden de Dios para agradarla a ella. Créanme que cuando uno lee ya detenidamente, uno empieza a examinar todos las razones, podríamos decir, los pros y los contras, como le llamamos, de esta situación. Y créanme que se nota, ¿verdad?, el amor que le tenía Adán a Eva, porque a pesar de lo que Dios ya les había dicho, él le creyó a lo que ella le estaba diciendo. Entonces podemos darnos cuenta de que nosotras las mujeres tenemos un papel muy importante, ¿verdad? Nosotros no podemos ser personas que vamos a inducir a nuestros esposos a que hagan cosas que no deben de hacer o a tomar decisiones que no deben tomar. Ambos tenemos que pedirle dirección a Dios para saber cómo actuar, ¿verdad? Que no sean mis sentimientos ni los sentimientos de nuestro esposo el que nos va a hacer caer, sino que venir y ver qué es lo que dice la palabra, qué es lo que dice Dios acerca de la situación que nosotros podamos estar viviendo y a partir de ahí tomar una decisión. Algo importante para recordar a las mujeres, dice que la influencia de las mujeres es muy grande y nada ha cambiado en estos tiempos. ¿Cuántos hombres en la historia han caído cautivos en las redes de las mujeres? Los reyes han abdicado, es decir, han cedido o renunciado a una dignidad y especialmente la de un soberano. Han abdicado sus tronos, los hombres han sido llevados a la muerte, los matrimonios han sido destruidos, las sociedades han sido quebrantadas, todo porque los hombres han sido encantados por las mujeres en detrimento, es decir, en ese daño material o moral de ellos. Definitivamente, como les digo, o sea, todos tenemos un lugar como muy específico en los planes de Dios. O sea, Dios sabe por qué al hombre lo hizo diferente que nosotras. Pero nosotras las mujeres tenemos que ser de verdad muy entregadas a Dios, porque lo que nosotros podamos hacer que aparentemente no pueda causar daño, puede hacer un daño muy grande, ¿verdad? Pero nosotros por eso tenemos que buscar muchísimo a Dios para depender de lo que Dios quiere que nosotros hagamos, leer su palabra, ser obedientes a lo que Dios dice, para que no podamos ser estorbo o poder ser tropiezo, ¿verdad?, para alguien más. Más que todo cuando las mujeres están solteras, no están casadas, sus vidas pueden ser usadas para hacer bendición o maldición. Entonces tenemos que ser muy inteligentes y pedirle a Dios sabiduría para que pueda guiarnos y pueda apartarnos justamente para el hombre que Él ha decidido con el que nosotros vamos a casar, ¿verdad? Bueno, que a la larga eso es decisión propia, ¿verdad? Que Dios respalde lo que nosotros decidamos y quizás hablar un poquito acerca de eso. Muchas veces nosotros creemos que cuando tenemos algún problema o con nuestro esposo decimos, no, es que Dios se equivocó al darme este esposo. Y a veces quizás no es Dios, sino que nuestras decisiones que nosotros tomamos para el momento de casarnos. Entonces por eso antes de casarse tiene que haber un noviazgo muy direccionado por Dios, con el apoyo de los pastores para poder ser guiados y dirigidos hacia lo correcto, ¿verdad? No quiero decir que en el matrimonio no hayan circunstancias difíciles, claro que sí, y las van a haber, y eso lo sabemos desde antes de casarnos, ¿verdad? Y cuando ya estamos en el momento apropiado, justo de ese problema, saber de que ahí, desde ese lugar, Dios nos va a levantar a nosotras. Dice, el deseo de Satanás es únicamente muerte y destrucción. Solo Cristo vino a darnos vida abundante. Dice, recordemos que somos atraídos por nuestra concupiscencia, que luchan los miembros de nuestro cuerpo. Eso lo dice Santiago 4:1. Debe de haber algo en nosotros que responde a la tentación. Por eso debemos ser cuidadosos cuando nuestros ojos comienzan a desviarse o comenzamos a desear o anhelar algo. Es entonces que debemos llevar nuestros pensamientos para ver si pasan el examen. Dice, nos llevarán a la vida abundante de Jesús en gracia y misericordia, o serán una regresión, es decir, un volver que permite que nuestros pies se deslicen una vez más. Creo que como seres humanos, Adán y Eva nos dejaron una gran lección de la cual nosotros tenemos que tener presente todos los días en nuestra mente. ¿Por qué? Porque sabemos que somos seres humanos
que podemos fallar, que no somos perfectos, pero sí tenemos a Dios en nuestra vida, tenemos al Espíritu Santo en nuestra vida, que es el que nos va a guiar, ¿verdad? Adán y Eva nos dejan una gran lección y es de verdad, definitivamente, confiar plenamente en el Señor, descansar en el Señor y dejar que Él use nuestras vidas para ser de bendición a otros. Gracias por estar acá, gracias por ver a estos dos grandes personajes bíblicos, a Adán y a Eva. Bendiciones y nos vemos en la próxima.